Bien, señores, y seguimos aquí en el Congreso de la Tarde y como les habíamos anunciado, tenemos ya nuestro invitado. Nos place recibir aquí en el Congreso de la Tarde a Demóstenes Martínez, mi amigo, mi hermano de toda la vida. Bienvenido. Gracias, Ana María, gracias a este extraordinario Bienvenido. equipo del Congreso de la Tarde por esta maravillosa oportunidad que me brindan hoy. Ana María y yo hacíamos un programa juntos de televisión. ¿Cómo? Sí. Se están sabiendo cosas. Le estoy hablando del año 97, Eso 98. No saquen cuenta, pero somos jóvenes aún. Somos jóvenes, Somos exactamente. Demóstenes, un político exitoso, ha tenido una carrera de muchos años, a pesar de lo joven que luce, que se ve y que es, Gracias. con muchas cosas positivas, ¿verdad? Ahora, recientemente, en las pasadas elecciones, estuviste aspirando a senador. Así es. Por la fuerza del pueblo. ¿Qué tal esa experiencia? No, extraordinaria porque, como ha señalado, en el año 98 yo fui regidor por primera vez de Santiago, pero era el municipio completo de Santiago, no existían las circunscripciones. Por el Partido de la Liberación Dominicana. Por el Partido de la Liberación Dominicana, que fue mi partido de toda la vida. Entonces, luego, ya para el año 2002, ya habían nacido las circunscripciones. Entonces aspiré a regidor de nuevo. Duré 8 años siendo regidor, ya por la circunscripción número 2. Ahí hice 3 periodos después como diputado por esa circunscripción. Ahora asumir una responsabilidad de nuevo en el territorio de la provincia de Santiago, en territorio que no había trabajado políticamente hacía más de 25 años, me sirvió de mucho también para poder interactuar con municipios, distritos municipales, comunidades, barrios, sectores. Pero saliste un poco tarde, ¿no? Bueno, si se quiere... Se decía en los medios que no tenías mucha presencia en las comunidades porque tú estabas saliendo mucho al exterior o viviendo en el exterior. Bueno, eso si se quiere fue una campañita. Eso fue un dejado caer. Realmente he vivido siempre aquí en Santiago. Entonces, hicimos muchos actos de presencia en las comunidades, muchísimo. Valoro enormemente el acompañamiento que nos hicieron de todos los lugares. De hecho, fui la persona de oposición que más votos obtuvo en la provincia de Santiago. Después, incluso más que los candidatos presidenciales. Entonces, yo el opositor con más votos en la provincia de Santiago fue la candidatura nuestra. Sí, agradezco el respaldo. Había una coyuntura no favorable porque Santiago no se produjo el pacto entre los partidos políticos. Eso fue otra cosa que te afectó también. Sí, que nos afectó esa parte, pero de todas maneras encarnamos la candidatura de la Fuerza del Pueblo y logramos sacar un porcentaje, unos 80,000 votos en la provincia de Santiago. Que de alguna manera fortaleció a tu partido también y le ayudó en los planes futuros, que ya están en marcha porque ustedes están trabajando a lo interno muy arduamente. Cuéntanos de ese proceso que están viviendo ahora, qué se está dando y si tú estarás participando para algún cargo dentro de la dirección de tu partido. Bueno, el partido rápidamente pasaron las elecciones, nos hemos enfocado en 4 aspectos fundamentales. El Congreso del partido, que es un Congreso ordinario y estatutario, le hemos llamado. ¿A ustedes también están en un Congreso? Sí, porque, bueno, es por ley. Prácticamente todos los partidos deben estar en su Congreso en los actuales momentos, porque la ley de partidos políticos obligan a que cada 4 años ya los partidos políticos tengan que hacer su proceso de renovación, de revisión de los procesos. Exactamente. Entonces, nosotros estamos evaluando actualmente el proceso electoral pasado para saber dónde fallamos, cuál fue nuestra debilidad, nuestra falencia, nuestra fortaleza, pero si la aprovechamos o no. Estamos en esa parte. Estamos también haciendo una auditoría a nuestro padrón completo en toda la República Dominicana y estamos entonces también en un proceso de revisión de nuestros estatutos, todas nuestras normativas. Esas son las 3 primeras etapas. Luego ya para el año que viene, los primeros 3 o 4 meses del año que viene, entonces tendremos el proceso o el Congreso elector. Este Congreso ordinario lleva el nombre del doctor Franklin Almeida y el Congreso elector lleva el nombre de Manolo Tavares Justo, donde se van a renovar las autoridades del partido, o por lo menos mucho a legitimar, porque la Fuerza del Pueblo fue un partido que nació hace poco como un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana y la verdad que todas las autoridades del partido fueron puestos de dedo.
incluyendo el propio presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández. Esa pasó automáticamente a ser el presidente de la Fuerza del Pueblo. Elegimos de dedo quién iban a ser los presidentes municipales, de distritos municipales, porque era un partido con cabeza, pero sin cuerpo. Okay. Y en el transcurso fue que vinimos trabajando, trabajando la campaña electoral y al mismo tiempo formando un partido político. Ahora que ya vamos a estar en condiciones plenas de tener una organización mucho más robusta, mucho más, digamos, con autoridades legitimadas por la elección que haga la base de nuestro partido, de todo. Nosotros vamos a someter a votación las direcciones medias, las direcciones municipales, de distritos municipales, provinciales, de circunscripciones. Todos los miembros de la dirección central vuelven a cero y tienen que someterse a votación, los miembros de la dirección política, todo en sentido general. Dentro de esos cargos que se van a escoger, ¿cuáles estarían en juego y tú tendrías alguna participación ahí? Bueno, estarían en juego todos los cargos, todos están en juego. ¿Tú a qué aspiras? No he aflorado ninguna aspiración concreta en los actuales momentos. Muchos compañeros han estado hablando conmigo para que asuma algún tipo de responsabilidad de tipo nacional y ya veremos en su justo momento. Debo aclarar. Pero con esa aportación que tú hiciste claro, hay que tomarlo en cuenta. Las elecciones, bueno, es un líder importante de la organización. El partido, y como soy miembro de la dirección política y la comisión organizadora del Congreso asumieron una disposición de que, como tenemos dos congresos, el Congreso ordinario, que es para revisar los estatutos y evaluar el proceso, y luego tenemos el Congreso elector, que nadie se promueva dentro de la organización hasta que no terminemos el Congreso ordinario para no malear este proceso, porque si al mismo tiempo estamos modificando los estatutos, alguien querrá que se modifique en función a sus aspiraciones, de quienes tienen deseo a votar, derecho a votar. Entonces, se prohibió estatutariamente la promoción. Por eso no quiero ni siquiera anunciar aquí para qué me han sugerido, dónde me visualizo o para qué me han sugerido. ¿Quieres ser respetuoso de esa parte? Quiero ser respetuoso porque también soy de los que elaboró esa disposición o de lo que lo aprobó, porque no formo parte de la comisión organizadora, aunque pienso que estaré probablemente trabajando en la mesa estatutaria del partido. Tú sabes que tú mencionas eso, pero en un momento fue público en los medios digitales, pero igual en el periódico, que se mencionaba de unos cuantos aspirando a una posición. Me voy a limitar a decirlo, para así mantener la forma. Pero de hecho nos llamó mucho la atención y decíamos que aquí en Santiago hace falta de igual manera un tipo de liderazgo. En la dirigencia que conforma la Fuerza del Pueblo acá, hemos visto en unos momentos quizás unas debilidades. Tienen dentro de ese proceso de los congresos que tienen la forma de escogencia para que sea una representación propia, exacta, que pueda fortalecer el partido aquí. ¿Eso se presentará en esa parte? Sí, todo. ¿De qué manera sería la escogencia como tal? Bueno, primero, si tomáramos en cuenta lo que dice nuestro estatuto al día de hoy, yo te pudiera explicar de qué manera sería. Pero como nosotros vamos a revisar los estatutos, probablemente cambie la forma de elección. Sí está determinado que todo el mundo tendrá que ser sometido en un proceso democrático, abierto, plural, igualitario. Todo el que aspire a ser presidente de una circunscripción, del municipio, de la provincia de Santiago, de una dirección media, tendrá todo el derecho legítimo de poder formular una aspiración. Nosotros tenemos que pasar a un partido donde la transparencia y la participación sea lo que impulse a quienes integramos esta organización política. Demóstenes, hemos visto por las últimas declaraciones, las últimas posiciones que ha tomado la Fuerza del Pueblo, que están ustedes preparados, listos a hacer una verdadera oposición como partido político. Sí, definitivamente. Nosotros trazamos la raya, inmediatamente pasó el proceso porque electoral. Hay cuestionamientos de que se ven muy débiles los partidos opositores, que no hay una verdadera oposición, que el gobierno está solo, que tiene mayoría, que va a hacer lo que le dé la gana. ¿Cuál sería la participación de la Fuerza del Pueblo? La verdad es que legalmente tienen una mayoría para hacer lo que le dé la gana, como los sometimientos que ha habido de la reforma a la Constitución de la República. No hay forma de frenarlo que no sea el pueblo con algunas posiciones. Pero la verdad es que la Fuerza del Pueblo ha trazado una línea de división con el gobierno. Por ejemplo, inmediatamente pasó el proceso electoral, el gobierno solicitó, el presidente Luis Abinader, una reunión con los líderes de oposición. Leonel Fernández
les rechazó la oportunidad de reunirse con el presidente Luis Abinader, marcando una ruptura definitiva, ¿verdad?, con relación al rol de oposición. Pero eso no quiere decir que no haya una conversación, una buena comunicación, aunque mantengamos una oposición fuerte. Sí, pero los temas a tratar tenían que ver precisamente con las reformas tributarias, con las reformas a la Constitución de la República. O lo que el presidente andaba buscando era apoyo a sus iniciativas. Apoyo a sus iniciativas. Eso fue porque él lo anunció antes, obvio, que iba a iniciar un proceso de diálogo, de conversación en atención a la reforma a la Constitución de la República, al déficit fiscal que teníamos o a la reforma tributaria, a la reforma laboral, a la reforma de la seguridad social, y él había anunciado estos temas. Nosotros habíamos dicho que el presidente Luis Abinader no ganó las elecciones, sino que compró las elecciones. Entonces, si decíamos que tú compraste las elecciones, ¿cómo te vamos a validar que tú coloques impuestos en la República Dominicana para recaudar fondos que tú no supiste manejar de manera adecuada para distribuirlo equitativamente a la ciudadanía? Entonces, esas motivaciones llevaron a la Fuerza del Pueblo, no solo a Leonel Fernández, es un tema que se discutió en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, y como organización política determinamos que no era saludable que el presidente Leonel Fernández hiciera esta conversación tan a destiempo todavía con el presidente Luis Abinader. Porque eso fue inmediatamente ganó. Inmediatamente. Vamos a hablar. La posición de Celine Méndez con relación al ministro de Educación, ¿es una línea partidaria o es una posición de Celine como diputada? Bueno, los diputados tienen independencia de funcionamiento. De hecho, vi a un diputado que querían juzgarlo por una declaración que dio en relación al Código Penal, un diputado del PRM, pero no, la Constitución de la República protege el accionar de cada legislador y tienen independencia de funcionamiento y no pueden ser juzgados. Personas pensantes. Personas pensantes y no pueden ser juzgados por la forma como voten un legislador. Eso está claro constitucionalmente. Pero eso de Demóstenes hay que verlo en muchos contextos, porque, por ejemplo, tú que vienes del PLD sabes que en el PLD se bajaba una línea. Y esa línea era la que había que seguir. En la Fuerza del Pueblo también. Exactamente. Lo que quiero decir es que cuando pregunto eso es porque entiendo que ella puede fijar una posición como diputada, pero pregunto, ¿el partido la está respaldando o es una decisión de seguir? Sí, le quiero decir que no fue una decisión del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, sino una posición de ella a lo que ella tiene derecho. Ahora bien, el tema de educación es un tema que está cuestionando la sociedad dominicana. Yo lo que tengo palabra de felicitaciones a Celine Méndez por la iniciativa que ella como legisladora tomó, porque interpreta un sentimiento de la población dominicana. El ministro dijo que buscando view y que ella quiere hacerse la graciosa haciendo ese tipo de denuncias que no son reales, dice el ministro. Bueno, pues se estarían haciendo gracioso prácticamente el 90% de los dominicanos. Si hay un ministro que ha sido cuestionado de verdad, ha sido el ministro de Educación. Ha comenzado un año escolar de manera pícrica. Hemos observado hoy, primera plana del Listín Diario, es el 90% de las escuelas rurales no tienen la sanidad suficiente para impartir docencia. Hoy sabemos de que, por ejemplo, en La Placeta se ha estado dando clase en una funeraria y en la panadería de las Pero hay placetas. que mandarle esos videos al ministro por falta de aulas. Porque él dice que todo está bien. Aquí fueron 30 escuelas que dejó el gobierno pasado, el presidente Danilo Medina, a medio terminar. Solamente han terminado 2 escuelas en más de 4 años, dejada entre un 60 y un 80%. Entonces, ¿cómo es posible que como solución alquilemos furgones, alquilemos colegios, el bono escolar? Lo que ha habido un deterioro de las escuelas. Yo hice recorrido en la campaña senador por numerosas escuelas y es penoso lo que ocurre con un 4% de la educación. Después que se aprobó el 4%, Educación ha manejado 2 billones de pesos para el sistema educativo y no vemos los avances del lugar. Pero está dando $5,000, no son $5,500 a cada estudiante. Por un año. Para que vaya a un colegio, pero yo no sé cómo va a pagar el año escolar. Para un año, y tienen que comprar entonces el uniforme
de ese colegio. Todo, porque en los colegios no dan. En los colegios En no los dan colegios no uniforme, dan y es nada. un uniforme diferente. También los libros son diferentes del Claro. colegio al sistema educativo público. Y hay que comprar un dominio para entrar a la web y todo Sí, lo demás. así es, así Pues, es. eso es Usted tiene diferente. experiencia. Claro, profesora. Estoy hablando de la herida, De manera particular y bueno, y de partidario también, la parte de la reforma fiscal, desde el punto de vista suyo como Demóstenes, ¿qué nos puede expresar en ese aspecto? Bueno, el gobierno no la ha sometido todavía, la Pero reforma de fiscal. acuerdo a lo que se están... Hay un borrón por ahí. Sí. Sí, No, ya el hay- presidente dijo que la va a someter. Sí, sí. Que la va a someter. El 16 ellos dejaron caer el borrón. Sí. Sí. No, y en su discurso de toma de posesión, el presidente Luis Abinader habló de estas reformas, habló de la reforma a la Constitución, que ya la presentó, habló de la reforma laboral, que dijo en la semanal de esta semana que la va a someter en unos 10 días, pero ya anda circulando un borrador Los que términos, puede variar, ¿verdad? El tema de las reformas tributarias, se ha dicho cuáles elementos, pero es la que menos claridad hay, porque muchos economistas opinan que con el simple hecho de formalizar a los informales, que son el 50% de la mano de obra de República Dominicana, eso implicaría una recaudación importante para el país, que evitando la evasión fiscal, también eso puede permitirle que no haya que crear nuevos impuestos, reduciendo la cantidad de exenciones fiscales que hay en la República Dominicana, que hay exenciones para todo. Por ejemplo, tú agarras el sector turismo y para tú emprender un proyecto turístico te dan una exención de unos 10 a 15 años. Pero cuando ya tú tienes 15 años, entonces hace una remodelación hasta el bar, hasta la meseta del bar que tú remodeles, vuelve y lo somete. entonces vuelve y lo somete y te dan 15 años más. Que se ha planteado bueno. Demóstenes que en el caso de la comunicación, como la ley de cine, que se le dé la facilidad a los productores de espacios para que puedan tener acceso a manejarse. Eso también conllevaría una inversión de parte del Estado y la gente lo plantea muy fácil, pero es un asunto y cómo recaudamos lo que se va a necesitar para respaldar esas propuestas. Porque como bien tú señalas, hay exenciones por todos los lados, pero hay sectores que entonces son muy cargados, pero no tienen acceso a esas exenciones. Así es, a sectores que lo necesitan y no lo Exactamente. están, y otros que no lo necesitan, pero están. Y como tú dices, Marancini habló respecto son- a unas cuentas incobrables y eso, demás, respecto Sí, al sector eléctrico. así es, así Entonces, es. eso es parte Que, por ejemplo, en el tema eléctrico que tú mencionas, Ángel, nosotros tenemos de que la pérdida eléctrica de la República Dominicana representa prácticamente el presupuesto de electricidad actualmente. Es un 42% de energía que se está perdiendo, lo que representa 90,000 millones de pesos en un año. Lo que Pero se hay está un, perdiendo de tema, hay un electricidad. tema interesante ahí y qué bueno que lo tratemos contigo, porque tú eras legislador cuando se planteó lo del pacto eléctrico, que se negaron a aprobárselo al PLD, pero después lo pusieron en funcionamiento en este gobierno. ¿Qué realmente involucra el pacto eléctrico y qué más nos falta por ver dentro de lo que hemos ido viendo con relación al mismo? Porque comenzamos a ver desmonte de muchas cosas, pero solamente para una clase, la otra sigue intacta. Sí, y del pacto eléctrico, el gobierno del presidente Luis Abinader solamente tomó la parte del aumento de la tarifa eléctrica, que todas las personas la han estado sufriendo. Los comercios, los negocios y las residencias han estado sufriendo el aumento de la tarifa eléctrica, que luego y frenó. los apagones también, Ha aumentado también. no están llegando significativamente. Y también ese pacto eléctrico incluía lo de el corregir las pérdidas, pero lo que ha ocurrido es que ha aumentado la pérdida actualmente. O sea, estamos hablando de 90,000 millones de pesos un año que el gobierno deja de percibir por las pérdidas que permite en el sistema eléctrico nacional. Eso tiene que ver con falta de malas cobranzas planificación y cosas por el estilo. Controles, Exacto. mantenimiento. Exacto, sí, todos estos Equipos elementos inadecuados. sí, definitivamente, hasta los contadores, que se habla de que hay fugas por ahí. Bueno, Demóstenes, entonces otra preguntita y yéndonos un poquito Hágale una fuera- pregunta que es una No, persona con mucha preguntita, experiencia de quiero hacer la Estado. pregunta sí, porque hemos hablado mucho de ese tema acá y dentro de lo posible nosotros hemos querido darle de una manera u otra el apoyo, y en el caso del presidente Fernández, y es respecto a la participación de él en Venezuela. como observador. Como observador, nosotros en mi caso personal he manifestado que la función de él era como un veedor y bueno, y pusieron un documento para aclarar lo que ellos consideraban que está sucediendo. ¿Considera usted que su participación del presidente fue correcta o un momento debió mantenerse un poco distante a esto? Porque creo que el único hasta el momento que ha tenido un poquito de dificultad
en ese aspecto, políticamente hablando, es Leonel Fernández. Y ha Sí. sido muy cuestionado Sí. con relación Sí, a eso. y Mi para- amigo, mi compañero y mi respeto para el presidente Fernández. Sí. El presidente Fernández con lo de Venezuela ha dicho que la campaña empezó temprano en la República Dominicana, porque ha sido el único lugar donde han cuestionado a Leonel Fernández. Los venezolanos. No, la no, Pero oposición- espérame, Demóstenes. Sí, Vamos por a ver, parte, vamos por a ver, parte. sí. El Observatorio Electoral a nivel internacional emitió un comunicado donde señala a 100 presidentes que ellos dicen son veedores falsos convocados por el gobierno de Venezuela, y dentro de ese listado aparece Leonel Fernández. Sí, nosotros vimos el documento, también vimos la declaración desafortunada de Vicente Fox en relación a Que cuestionar. no le respondió el presidente Fernández. No era necesario que le respondiera Debió. porque su accionar está ahí. Cuando nosotros El decimos... presidente entiende que eso es parte de claro, desacreditar su función de que como partido político. Bueno, es que Luis Abinader lo dijo. Luis Abinader le preguntaron en un programa sobre lo que el cuestionamiento de Leonel Fernández a la reforma constitucional que presentó Luis Abinader. Y en la semanal de la semana pasada, Luis Abinader respondió con el tema de Venezuela. O sea, lo de la reforma constitucional, él respondió con lo de Venezuela, diciendo que él y Leonel piensan de manera diferente. Que mientras Leonel apoya a Maduro, él cree en la democracia. Entonces, ahí nosotros entendimos la sospecha que teníamos de que el gobierno había empezado una campaña de tiempo y que había manipulado el papel que jugó el presidente Leonel Fernández en Venezuela. Recuerden, Leonel Fernández no es la primera vez que es observador. Leonel Fernández ha encabezado la misión de la Organización de Estados Americanos para ser la cabeza de observador en Ecuador, la cabeza de la observación en México, la cabeza de observación en otros países de América Latina. Ha sido observador en Venezuela. En el 2015, Leonel Fernández fue observador en Venezuela, cuando ganó la oposición, la mayoría del Congreso en ese momento. Ahora, ¿qué hizo Leonel Fernández junto con otros expresidentes de América Latina y Europa? Pero aunque nada más firmó el de Colombia, Samper, el documento. ¿Qué dijo Leonel Fernández en ese documento? Dicen que en Venezuela debe producirse la entrega de más de 30,000 actas de la mesa de votación y que sin eso no hay posibilidad de declarar legítimamente a ningún ganador. Eso después lo dijo Luis Abinader desde la República Dominicana. Lo han dicho todos los presidentes que han tenido participación con este tema. Lo ha dicho el Centro Carter. No ha habido una institución, lo ha dicho los países de la Unión Europea. Lo mismo que dijo Leonel Fernández. Pero nadie ha aportado más nada. En el caso de Samper, que formó comisión con Leonel Fernández, se ha abierto y a través de sus redes ha mostrado su respaldo al gobierno de Maduro. Él ha tenido una posición abierta de respaldo a Nicolás Maduro. ¿Por qué a los dominicanos, o por qué en la República Dominicana, y lo decíamos ahorita, al sistema se le hace tan difícil fijar una posición en una coyuntura donde estamos viendo toda la violación de cualquier tipo de derecho en un país en donde, gracias a Dios, hemos ido superando esa situación y hoy vivimos en un clima en el que podemos sentarnos aquí y decir muchísimas cosas, a veces hasta con algún tipo de irresponsabilidad, porque se dicen, ¿por qué se nos hace tan difícil fijar una posición en un tema tan crucial que parecería, desde mi óptica, que se está convirtiendo en una pandemia? Bueno, pero yo no diría que se ha hecho difícil. El gobierno dominicano ha fijado posición clara. Pero ahí voy, el gobierno como tema. tal, pero yo ahorita mencionaba a países donde los partidos de oposición, los líderes políticos están fijando posición frente a esto, porque al final necesitamos saber de qué lado estamos. Pero en el caso de Venezuela lo ha fijado posición gran parte de los países de América Latina, del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, han estado fijando la posición. El presidente Leonel Fernández, en su rol de observador, no puede cambiar de rol de observador a intervencionista. Leonel no puede decir que ganó fulano o mengano de tal. Él lo único que puede decir es que presenten las actas, y hasta que no haya una presentación y que él de las vio actas, que había una competencia desigual desde el principio, que había lugares donde la oposición no podía ir y donde la oposición no podía presentar a sus observadores. Pero lo que todo el mundo porque aquí ustedes trajeron observadores por fuerza del pueblo para el proceso pasado. Sí, claro. Entonces eso no se le permitió a la oposición en Venezuela. Y lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández, que el proceso de Venezuela fue un proceso participativo,
concurrido, sí, porque cívico. La decisión de 30 millones de venezolanos que han visto a 7 millones y pico tener que salir de ahí, no porque fueron a hacer turismo, como dijo el de Uruguay, sino porque lo está obligando la situación, llevaba a que hubiese una participación masiva para tratar de vencer a un partido en el gobierno que no ha dejado un espacio para que la oposición pueda de alguna manera Es que defenderse. la queja de la oposición no ha sido que le han evitado o imposibilitado a la gente que votara o que participara. La queja de la oposición, que es lo que comparte el presidente Leonel Fernández, es de que los votos no se han contado en Venezuela. En Venezuela se sentó el presidente de lo que es el equivalente aquí a la Junta Central Electoral a decir que ganó Maduro, sin ningún papelito en la Don mano. Elvis Amoroso. Sin nada, sin ninguna documentación, sin ningún boletín, ni nada en absoluto. Es más, solamente dio los resultados de Maduro y del candidato principal opositor. Después no dijo nada. Al final fue que varios días después presentó una documentación con votos nulos, votos observados, sobrepasaba el 100%. Que sobrepasaba el 100%. O sea, ha sido un desastre, pero no un desastre en la participación de la gente, no un desastre la forma en cómo la gente votó y se contaron los votos en la mesa, se contaron bien en Venezuela. El problema está que cada acta de esa mesa entonces le ha sido ocultada a la oposición. Y eso es lo que ha planteado el presidente Leonel Fernández. ¿Cuál es la posición de Demóstenes? Porque Demóstenes, Demóstenes sacó una buena votación en Santiago, porque Demóstenes tenía admiración no solo dentro de Fuerza del Pueblo. Así es. Tenía una admiración y un respeto fuera del Fuerza del Pueblo. Hablo por el proceso pasado. Así es. Entonces, yo sé que hay mucha gente que ahí está viendo a Demóstenes y quisiera saber, al igual que yo, cuál es la posición suya. Claro, la mía es muy evidente. Coincido con la declaración del presidente Leonel Fernández de que en Venezuela no ha habido un proceso transparente de escrutinio para poder determinar el ganador de las elecciones. El hecho de que el partido de gobierno oculte o limite que se tenga acceso a las actas lo pone como sospechoso de que realmente no ganaron el proceso electoral. Y nosotros creemos firmemente en la democracia, en la participación, y en el caso venezolano eso no se ha jugado. Muchas personas que pudieran saludar lo de Venezuela, que pudieran estar con Maduro, si fuera aquí en la República Dominicana que pasara lo que ocurrió en Venezuela, esas mismas personas serían los que saldrían a la calle protestando una falta de transparencia. En Venezuela no ha habido transparencia con este proceso electoral y por lo tanto, desde mi punto de vista, no le da legitimidad a las autoridades que se han declarado ganadoras. Yo creo que el Congreso de la tarde está totalmente de acuerdo contigo. Sí. Pero no quisiera pasar por alto, Demóstenes. Déjame ver si formulo bien la pregunta. Cuando tú decías que el presidente Fernández entiende que la campaña ya empezó, ¿qué se vio en esos pronunciamientos del presidente que nosotros no alcanzamos a ver? Bueno, Leonel decía y acusó al presidente Luis Abinader de estar pagando a sus comunicadores para que empezaran un proceso de ataques contra él, especialmente cuestionándolo con su papel como observador en el caso de Venezuela. Cuando Luis Abinader, sin preguntarle sobre el papel de Leonel Fernández en Venezuela o sin Leonel Fernández cuestionar ningún pronunciamiento del gobierno dominicano sobre Venezuela, Luis Abinader dice que él es diferente a Leonel Fernández porque Leonel apoya a Maduro. Entonces ahí Leonel entendió por qué tanta gente en los medios de comunicación que reciben inyecciones hacían el cuestionamiento al presidente. Entonces Leonel dijo, la campaña empezó temprano. Entonces esta campaña viene dura. Esta campaña viene dura. Esta campaña viene dura. Demóstenes, tomando en cuenta de que la reforma de una manera u otra se va a aplicar, porque de acuerdo a la representación que tiene el PRM, es notorio de que será así. No si el pueblo se une. Bueno, de una manera u otra, pero siempre hemos visto a través de los años. Pero la doña tiene un movimiento que va para la calle. Que sea siempre para beneficio del pueblo dominicano. Ella no es el Congreso. De los más pobres. Hemos visto que a través de los años que siempre se ha llevado a cabo esto y al final y al cabo se llega a una conclusión. Pero como ya se ve el ánimo de llevar a cabo esta reforma, la Fuerza del Pueblo tiene debajo de las mangas una propuesta que lleva a cabo una limitación de algunos pasos de esto, porque sé que hay un temor de que se toque una partecita, porque hay otra que quizás sí pudiese tener la posibilidad de que se ejecute, pero ¿tiene alguna carta sobre la manga respecto a esto? ¿No? Y aparte de eso, ¿algunas acciones que vayan a hacer? Bueno, nosotros en principio vemos que es innecesaria la reforma a la Constitución de la República. El presidente no ha podido justificar
un solo de los 4 elementos que él está proponiendo que sea el resultado de una demanda social en la República Dominicana. Ahí coincide con los planteamientos del Partido de la Liberación Dominicana, de sí, que es apresurada, de que no sí, es conveniente. El Partido de la Liberación Dominicana, nosotros saludamos que haya coincidido con el planteamiento que ya venimos haciendo. El PLD coincidió con ustedes. Sí, porque Leonel Aquí Fernández se va a armar. Bueno, pero lo importante es que coincidamos, ¿verdad? Sí, que nos pongamos de acuerdo. Lo importante es que coincidamos, no importa quién adelante y quién atrás, porque Leonel Fernández ofreció una rueda de prensa el lunes pasado, no este lunes, el lunes antepasado. Sí. Este lunes fue el PLD. Este lunes fue el PLD Okay. Y hace una semana Leonel Fernández ofreció una rueda de prensa a las 11 de la mañana de la Casa del Pueblo, donde habló de la reforma a la Constitución de la República de Luis Abinader. De hecho, como Leonel cuestionó punto por punto la reforma de Luis, le preguntaron horas después en la semanal y ahí fue que él se destapó con lo que hemos mencionado ahora con el caso de Venezuela y no respondió las preguntas que se le hicieron de los cuestionamientos que le hizo la Fuerza del Pueblo a esta reforma que nosotros decimos que es innecesaria, de que no hay razón, por ejemplo, para someter a la reforma de la Constitución una independencia del Ministerio Público. Es más, en su carta de presentación al Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader dice, en el caso del Ministerio Público, que esta reforma es para fortalecer la independencia del Ministerio Público. O sea, reconoce que ya es independiente. Las acciones de la Fuerza del Pueblo. El artículo 170 de la Constitución de la República dice habla sobre la autonomía del Ministerio Público y eso no lo toca la propuesta del presidente Luis Abinader. Nuestras acciones seguirán siendo socializar, esto que yo estoy haciendo aquí ahora, socializar por qué razón es innecesaria esta reforma. Ya ha habido algunas movilizaciones de sectores, por ejemplo, los fiscales se opusieron a la primera propuesta de reforma constitucional. El presidente Luis Abinader se vio obligado a sacar del texto la modificación del artículo 171 que eliminaba, o el 174, que eliminaba de la Constitución la composición del Consejo del Ministerio Público. Sí. Ha tenido que variar, por ejemplo, también la permanencia del procurador, que la tenía por 4 años, la inamovilidad del procurador por 4 años, ahora la fijó en 2 años. Está en discusión hoy mismo con los diputados del PRM, viendo el tema del número de diputados, porque ha habido una revolución dentro de ese partido político, y no hay un solo tema que tú puedas decir que fue socializado con la sociedad dominicana de la propuesta que hace el presidente Luis Abinader. Ya para cerrar, tu posición con relación a esa disminución de los diputados no, y el aumento de los nacionales, que no entiendo. Sí, nosotros tenemos, brevemente se lo digo así, 3 etapas de la composición de los diputados en la República Dominicana. Desde la Constitución de 1844 hasta la Constitución de 1907, 17 constituciones en total, se elegían unos diputados con un criterio de una cantidad igual por cada provincia que existiera. 1 diputado, 2 diputados, 5, pero siempre igual. De la Constitución de 1908 hasta la Constitución del año 2002, se eligió por la cantidad de habitantes que había en la República Dominicana. 1 diputado por cada 50,000 habitantes o fracción de 25,000. Ese fue el criterio que se estableció. Luego, en la Constitución del año 2010, que correspondían 190 diputados, se distribuyó en 178 para el territorio, 7 para el exterior y 5 nacional, los 190 diputados, y se frizó para el resto de la vida. Por eso, en las elecciones del 2010, 2016, 2020, 2024 son 190 diputados. Así debería quedarse. Dentro de 100 años serían 190 diputados. No entendemos por qué, cuál es el criterio del presidente Luis Abinader que elimina 53 diputados. ¿Bajo cuál es ese estudio que le permitió al determinar que están sobrando 53 bajo lo diputados? Económico, profesor. No lo ha dicho. No lo ha dicho, No pero lo ha dicho. ya las muestras se ha andan por ahí. reflejado algo, sí. Se están haciendo unos cálculos que, mire, es mucho cuarto que le estamos pagando. Porque si fuera por eso, entonces eliminara y ministerio, poco los resultados que hemos visto. Eliminara muchísimos aspectos más del país. Además, es una injerencia. Están hablando de eso también. Es una injerencia del presidente en otro poder del Estado. Esa cantidad de diputados representa lo que la República Dominicana entendía constitucionalmente en ese momento. Lo que dirigían en ese momento de Montenegro, no la República Dominicana. No, la Constitución. Porque acuérdate que la República Dominicana en la Constitución del 2010 se negó votó un 70% con un acápite de la Constitución y por encima de eso le pusieron lo que quisieron. O sea que no fue la República Dominicana. No, la República. Pero le agradecemos que usted esté por aquí. La República Dominicana, la República Dominicana, la única Constitución que fue socializada durante 2 años en cada provincia, municipio del país,
fue la Constitución del año 2010 y fue una modificación integral. Nosotros teníamos 110 artículos y de ahí pasó a 277 artículos de la Constitución. Se vieron el 100% de los artículos. Es la Constitución más elogiada en toda Iberoamérica, la Constitución de la República Dominicana del año 2010. El senador nacional, ¿qué es lo que hace? No hay senadores nacionales. Bueno, esto es una clase que hemos vámonos tenido a la pausa. Antes vamos a darle las gracias más tiempo a con Demóstenes, Demóstenes, ¿verdad? Sí, hay muchos temas por haber tratar. estado con nosotros y Sí, esperamos sí. que cuando vuelva por aquí sea secretario general. Ojalá. Demóstenes, Muchísimas muchas gracias por Un aceptar la abrazo a ustedes. invitación. Gracias a ustedes. Señores, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más de este Congreso de la Tarde.